Egun on guztioi. En primer lugar, agradeceros que hayáis acudido a la convocatoria de la rueda de prensa para daros a conocer los resultados del informe correspondiente al año pasado, al año 2016, que acabamos de cerrar del plan del SIDA y de infecciones de transmisión sexual en Euskadi. Me acompañan Marta Pastor, presidenta de la Comisión Ciudadana Antisida de Vizcaya, y también de Euskalsida, la Federación de Asociaciones que trabajan en el ámbito del VIH en Euskadi. Joseba Recalde, de la Asociación Arribelcha, y también el doctor Antonio Arraiza, que es una novedad este año. Ya sabéis que sustituyó a Daniel Zulaika como coordinador del Plan del SIDA e infecciones de transmisión sexual de Osakidetza. Dakizuen bezala, gaur egun nabarmen hobetu da iesa duten pertsonen osasun egoera eta bizi kalitatea eta erretrobirusen kontrako tratamenduetan egindako aurrerapenei esker iesa gaixotasun kronikoa bihurtu da. Gainera, virusak eragindako pertsonen bizi itxaropena asko luzatu da. Como conocen, hace ya más de 3 décadas que se diagnosticaron los primeros casos de SIDA y afortunadamente la situación hoy tiene muy poco que ver. Hoy en día la calidad de vida y el estado de salud de las personas con VIH ha mejorado notablemente, de lo cual nos congratulamos todos. Los espectaculares avances en el tratamiento antirretroviral han hecho que el VIH se haya convertido en una enfermedad crónica y que la esperanza de vida de las personas afectadas esté muy próxima a la del resto de la población. Sin embargo, y a la luz de los resultados y de los datos del 2016 del Plan del SIDA e infecciones de transmisión sexual de Euskadi, desde el Departamento de Salud y de Osakidetza y también desde los colectivos sociales, queremos lanzar un mensaje claro a la sociedad, que es que el VIH no está superado y no debemos bajar la guardia. Nos preocupa la sensación de que el VIH salga de la agenda pública, porque no es un tema superado. Euskadi es hoy en día una de las pocas comunidades que mantiene una unidad funcional dedicada en exclusiva al VIH. El plan del SIDA y de infecciones de transmisión sexual mantiene una estructura propia para trabajar en él, que lidera en este momento Antonio Arraiza, está también Arantxa Arrillaga. Y estamos convencidos que, a la vista de los datos, tenemos que seguir trabajando y poniendo los medios para evitar nuevas infecciones. Y estamos convencidos de que mantener en Euskadi la estructura del plan del SIDA es importante y debe generar mejores resultados en salud. También que la concienciación social y la ayuda vuestra, la ayuda de los medios de comunicación en la difusión de mensajes de prevención y en que no desaparezca de las agendas es fundamental. Pasa den urteko gara, iesa planaren memoria aztertu ondoren, osasun sailak eta Osakidetzak, bai eta gizarte kolektiboek ere, mezu bat helarazi nahi diogu gizarteari, erne jarraitu behar dugu. Euskadi da, gaur egun, iesaren kontrako plan bat aktibo duen autonomia erkidego bakarrenetako bat. Eta oso argi daukagu, emango, dizkiegun datuak ikusita, lanean eta baliabideak jarraitu behar dugula. Eta horretarako, zalantzarik gabe, berebiziko garrantzia du gizartearen lana eta prebentzio mezuak edatzeko laguntza izateak. El VIH, como les decía, no es una enfermedad erradicada, por lo que no podemos bajar la guardia. Y este es el principal mensaje, además de los datos que os vamos a transmitir y que nos gustaría resaltar. Hoy en día, todavía, en el mundo, 37 millones de personas viven infectadas por el VIH. Y lo que es más preocupante, cada año todavía se producen 2 millones de nuevas infecciones. Además, alrededor de 1.200.000 personas cada año continúan muriendo por enfermedades relacionadas con el SIDA. Y también, de las 37 millones de personas que vienen infectadas por el VIH, 22 millones de personas no acceden a los tratamientos antirretrovirales. En Europa Occidental, la transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres ha crecido un 33% en la última década y supone en este momento
más del 50% del total de las nuevas infecciones por VIH, concretamente el 52%. Euskadi no es ajena a esta realidad. El año pasado, en 2016, se notificaron 158 nuevos diagnósticos de VIH, prácticamente un caso cada 2 días. Supone una tasa de 7,3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Es una cifra parecida a la de los años anteriores, pero que no nos deja satisfechos y que creemos que tenemos que continuar trabajando para disminuir. Casi el 80% de las nuevas infecciones corresponden a hombres. La edad media de las personas diagnosticadas es de 39,1 años. Discutíamos un poco antes de entrar a la rueda de prensa si nos estaba creciendo o no, varía un poco en función del año que cojamos, pero yo también me gustaría resaltar que un 12% de las personas que se infectan tienen más de 49 años. La infección por VIH mayoritariamente es una enfermedad de transmisión sexual, donde la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres, como hemos dicho, continúa siendo mayoritaria. Supone el 44,3% del total de los nuevos diagnósticos en Euskadi. La transmisión vía heterosexual es un 42,4% y la transmisión a través de inyección de drogas supone un 6,3%. Queremos también poner el acento en un tema probablemente el que más nos preocupa, junto con el número de nuevos casos que seguimos teniendo al año, que es que el 52,5% del total de las nuevas infecciones tienen un diagnóstico tardío. Y ahí también, un poquito antes, discutíamos cómo hacer llegar el mensaje para intentar, qué medidas poner para intentar que los diagnósticos se produzcan lo más cerca posible al momento del contagio o de la transmisión. Y esa ez da desagertu. Urtero sortzen dira infekzio berriak munduan eta Europa mendebaldean eta Euskadi errealitate horren barruan dago. Iaz beste 158 diagnostiko berri izan genituen. Zifra aurreko urtekoaren antzekoa da eta infekzio horien erdiak baino gehiagok diagnostiko berantiarra izan zuten. Es decir, tenemos que continuar trabajando, por un lado, para evitar nuevas infecciones y, por el otro, para detectar los nuevos casos antes y poder actuar más rápidamente. Con respecto al SIDA, desde 1984 se han diagnosticado 5.930 casos, el 51,3% en Vizcaya, el 38,5% en Guipúzcoa y el 10,2% en Álava, prácticamente con una correlación a la población general. Mantenemos la tendencia descendente iniciada a mediados de los 90, gracias a la generalización en Euskadi de los tratamientos antirretrovirales. En este sentido, me gustaría resaltar y poner en valor los 2.775 test rápidos de VIH que se realizaron el año pasado en las farmacias de Euskadi que participan en el programa y que permitieron en muchos casos actuar de una forma eficaz y pensamos que también evitar a no tener más diagnósticos tardíos. Nos parece importante recordar a las personas que tienen prácticas de riesgo que tenemos en Euskadi 50 farmacias repartidas por los 3 territorios, a los que se puede acudir de una forma fácil, anónima y discreta para realizarse el test y detectar lo antes posible si una persona es portadora o no del VIH. ¿Cómo saber si una farmacia realiza el test o no? En la página web de Osakidetza, en la página web del departamento y creo que también que las páginas web de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito del VIH también estará la relación de farmacias. Asimismo, el plan del SIDA e infecciones de transmisión sexual contempla otras medidas que debemos seguir difundiendo, como señalaba al comienzo, para no bajar la guardia. Me gustaría resaltar que tenemos implementada una consulta virtual online para hombres que tienen sexo con hombres. Permite plantear de forma totalmente anónima prácticas de riesgo o síntomas clínicos y recibir consejo sanitario y derivación asistencial si fuera necesaria.
Se realiza a través de un cuestionario en base a cuyas respuestas se ofrecen diferentes soluciones. Como he dicho, dirigirse a una farmacia para realizar de forma anónima un test rápido, solicitar una consulta presencial en los servicios de enfermedades infecciosas de Osakidetza, etc. Es una herramienta que pensamos que es muy útil y, de hecho, en los últimos 5 años, 526 personas la han utilizado. Otro programa preventivo que creemos debe continuar estando en las agendas y poniéndose de relieve es el programa de intercambio de jeringuillas. Aunque el consumo de drogas inyectadas no tiene nada que ver con el de hace 20 años, durante el año pasado se distribuyeron 119.226 jeringuillas, 86.000 en las farmacias, 32.000 a través de ONGs, entre las que destacaría la Comisión Antisida de Vizcaya, Gizakia, Oncha y Sida Álava, y el resto en los centros penitenciarios de Euskadi. En el plan del SIDA de infecciones de transmisión sexual estamos realizando también otros planteamientos novedosos. Como saben, una de las estrategias no específica del VIH, sino una estrategia global en cualquier enfermedad crónica, es formar pacientes para que sean cada vez más corresponsables de la gestión de su enfermedad, concretamente a través de la estrategia paciente activo que tenemos enmarcada en el programa Osasun Eskola de Osakidetza y en la que vamos a integrar también el autocuidado de las personas con VIH. Estamos colaborando con las ONGs de este ámbito, cuyos miembros se están formando como monitores del programa Paciente Activo. Buscamos conseguir que las personas con VIH se sientan corresponsables de la gestión también de su enfermedad. También me gustaría destacar la importancia que los tratamientos antirretrovirales están teniendo en la mejora del estado de la salud. Como he señalado al comienzo, los avances en el tratamiento antirretroviral han conseguido que el VIH sea una enfermedad crónica. En este sentido, señalar que el año pasado el gasto en tratamientos antirretrovirales de Osakidetza fue de 36,1 millones de euros, con un 3% de incremento respecto al 2015. Estamos atendiendo con tratamientos antirretrovirales a 5.661 personas, con un coste medio de alrededor de 6.384 euros por paciente y año. 5.006 paziente tratatu izan ditugu aurten Osakidetzan erretrovirusen bitartez. Hauetan, 36 milioi baino gehiago inbertitu ditugu. Ziurta dezaket, Osasun Saila eta Osakidetzak aurten ere jarraitu egingo dugula lehendik abian ditugun ekintza eta programa guztiak sustatzen. También, en el ámbito educativo, mantenemos un programa preventivo que aborda la prevención de todos los posibles riesgos relacionados con la sexualidad y las relaciones sexuales, con el VIH y SIDA, con las infecciones de transmisión sexual y también con la prevención del embarazo no deseado. Está dirigido a jóvenes adolescentes entre 16 y 18 años. En el último curso, el 16-17, participaron 84 centros educativos repartidos por los 3 territorios históricos y llegamos a 6.100 estudiantes. Para hacer frente al VIH, desde el Departamento de Salud también tenemos una partida de subvenciones económicas dirigida a las ONGs que trabajan en este ámbito y a las que me gustaría también aprovechar para agradecer públicamente la labor de sensibilización y de prevención realizada y también la colaboración con las políticas del Departamento de Salud y de Osakidetza. Este año, 2017, las subvenciones ascenderán a 300.000 euros. Somos conscientes que la labor que realizáis no es una cuestión meramente económica y que vuestro trabajo y compromiso son fundamentales en los resultados contra el VIH y el SIDA. Baina jakin badakigun arren, hiesa mundu osoan zabalduta dagoen arazo larria dela eta hor jarraitzen duela, badira itxaropenerako arrazoi objektiboak. Zientziaren aurrerapenei eta epidemiaren bilakaeran izandako aldaketei esker, gero eta etorkizun hobea sumatzen dugu hiesa duten pazienteentzat, baina erne jarraitu behar dugu. Puedo asegurarles que en este año 2017, desde el Departamento de Salud
y Osakidetza, y en el anteproyecto de presupuestos que presentaremos próximamente para el 2018, vamos a continuar impulsando las acciones y programas que tenemos en marcha en los centros escolares, en los centros penitenciarios, los dirigidos a usuarios de drogas, los compartidos con las ONGs y con los colegios de farmacéuticos, etcétera. Somos conscientes de que la lucha contra la infección por el VIH no es un tema del pasado, continúa siendo un grave problema sanitario mundial, pero también aquí en Euskadi. Y aunque los avances científicos y el cambio en la evolución de la epidemia permiten atisbar un horizonte más optimista, no podemos bajar la guardia, al menos no mientras se produzcan nuevos casos de contagio de la infección. Tenéis desde esta mañana ya colgado en la página web del Departamento de Osakidetza el informe entero correspondiente al año 2016, donde podréis encontrar pues, datos de los diferentes aspectos que hemos tocado. Y antes de pasar al turno de preguntas, pues ceder la palabra a mis compañeros, pues por si quieren puntualizar. Marta. Eskerrik asko, muchísimas gracias, consejero. Yo... Así, claro. Aquí. Bueno, yo vengo como representante de Euskal Sida, que es una plataforma que conforman 6 ONGs distribuidas por los 3 territorios de Euskadi y que venimos trabajando desde hace más de 30 años. Somos entidades con un bagaje muy importante, no solo en prevención, sino en todos los ámbitos que tienen que ver con el VIH. El VIH, no es, como ha dicho el consejero, no es solo una infección puramente sanitaria, sino que, como todos saben, ha tenido muchísimo que ver, un impacto social terrible en los años 80, donde se instaló socialmente la idea de muerte, la idea de que quien tenía el VIH estaba haciendo algo pues transgresor moralmente, y eso, desgraciadamente, se transmite de generación a generación. Y esto conlleva pues que haya que seguir trabajando no solo por la sensibilización de la sociedad en general, en la que vosotros, los medios de comunicación, pues sois esenciales, sino también con cada persona que conformamos esta sociedad, ¿no? Por eso las ONGs intentamos llegar allí donde la Administración no puede llegar y complementar el trabajo que entre todos formamos la estrategia de prevención en Euskadi, ¿no? De prevención, diagnóstico, control y acompañamiento, ¿no? Porque la prevención es algo muy importante. Las ONGs recibimos muchísimas, pero miles de consultas en el 2016 sobre dudas al respecto de vías de transmisión, me he infectado, no me he infectado, dónde me puedo hacer la prueba, debo hacerme la prueba, esto tiene riesgo, esto no tiene riesgo. Nosotros estamos en contextos innovadores, porque la sociedad va cambiando y también nos tenemos que acercar a la población de manera accesible, ¿no? A día de hoy todo el mundo nos comunicamos a través de las vías digitales, y también en contextos de relación social digital estamos y contestamos muchas dudas y muchas preguntas para que precisamente, como ha dicho el consejero, podamos entre todos reducir ese diagnóstico tardío, ¿no? En Euskal Sida hay 2 ONGs que fundamentalmente hacemos la prueba de VIH y de sífilis en el ámbito comunitario, que pretendemos, como en el resto de estructuras, acercarnos mucho, ¿no? Entonces, en 2016 hemos hecho un total de 821 test de VIH y hemos detectado 19 positivos. Con todas las personas que nos llegan, no solo los que detectamos en nuestras consultas, sino con las que nos llegan, trabajamos esos miedos, esa situación, ese shock inicial, y lo que intentamos es acercarles lo antes posible a Osakidetza para que puedan ser tratados desde el sistema de salud cuanto antes, porque también está visto que cuanto más reduzcamos ese tiempo, antes la persona se pone en tratamiento y antes consigue mejorar su salud para también evitar las posibles transmisiones, ¿no? Y para terminar, solo mencionar que las entidades sociales trabajamos en diferentes ámbitos, como la prevención, diagnóstico precoz, acompañamiento y apoyo psicológico, no solo a las personas con VIH, sino también a sus familiares, y asistencia
a personas con y sin VIH, ¿no? Todos estos ámbitos que tienen que ver con el VIH colindan también con otros, ¿no? Como son las ITS, la educación sexual, la hepatitis C, las diferentes comorbilidades que van presentando las personas con VIH, drogodependencias, adherencia a los tratamientos. En definitiva, todo esto contribuye al bienestar de nuestra sociedad. Por eso pensamos que invertir en VIH es invertir en mucho más que en VIH. Joseba, si quieres. Bakarrikan pixkat Martak adirazi duen euskaraz esan nahi nuke, zertik bakit batzuk euskara gaina hutsean lan egiten duzuela, eta komenigarri iruditzen zait, eta beti ondo dagoela uste dut. Azaldu, Marta dala gure aurten, urte honetako presidentea, Euskal Sidakoa, Harri Beltza, beste elkarte batzu ezela kide gera, Euskal Sida horretan, eta berak adirazuen bezala, administrazioa iristen ez da, nahi esparru horietara saiatzen gera, iristen, alde batetik, bai prebentzio lanetan, eta bestetik, eta oso espezialki, jakibdun eta bere ingurukoei aldugun laguntza eskeniaz, bai frogazkarrak eginaz, hainbat elkarteetan, bai arreta eginaz, eta bai baita ere diagnostiko bereantiarronen aurkako lan guztia egiteko desio horretan, eta guzti hori, afektatuak izan daitezken guzti hori edanak, norazpaite ahalik eta azkarren bideratu ahal izateko Osakidetzaren sistemaren barrura, bere onurak jaso izan dezaten. Eta, gaur biltzeko pixkat hori, guk askotan laguntza psikologikoa, emozionala, gauzoi edanak lantzen saiatzen gera, eta baita ere bat egiten dut konseilariak eta eskertzen diot gaina gaur hemen egotea zertikan erne egon behar dugu guztiok eta jarraitu behar dugu erne egoten eta sailburu hemen egoteak horrek ere guztioi alako indar bat hartzen gaitu eta laguntzen gaitu horretan aritzeak eta esan, elkarlanean egiten ditugula gure lan guztiak, bai jaurlaritzarekin, bai IESaren planarekin, Euskal Sidarekin, guztiok elkarrekin ari gerala eta guztion helburua hori dugula, erne egotea, hau arazo bat dugula, eta guztion artean kopuru hori murrizten saiatu behar dugula. Eskerrik asko. Antonio, si quieres puntualizar algún dato, un mensaje. Sí, el mensaje es, espero que se me... Reforzar el no bajar la guardia. Nosotros, aunque los datos que tenemos son buenos o son en el entorno, en la incidencia, en cuanto a la incidencia de nuevos casos similares a nuestro, tanto en el Estado como en Europa, yo animar a eso, a no bajar la guardia porque tenemos un 52% de pacientes con diagnóstico tardío y tenemos que tratar de bajar esa tasa. Tenemos que tratar de bajar la tasa de incidencia a esos 158 pacientes personas que han cogido la infección durante el año pasado. Y eso pues exige lo que estamos haciendo y todavía profundizar más en ese sentido, en el sentido de que esto es un tema transversal, que es un tema donde deberemos, si seguimos reforzando la integración de todos y la coordinación de organismos, desde lo que es organismos educativos, como organismos sanitarios, como las asociaciones ONGs y la sociedad en general, y que a través de medidas de tipo estructural, biomédico o medidas conductuales también, pues tratemos de hacer bajar las tasas actuales. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna aclaración para cualquiera de los cuatro, pues encantados. Bueno, como os decía antes, tenéis el informe colgado de la página web del Departamento de Osakidecha, que muchos de los datos que hemos dado están mucho más ampliados. El número de test rápidos en las farmacias está bastante estabilizado. Empezamos con el programa en el año 2009, donde se hicieron 2.885 test, y este año, del año pasado, 2016, se hicieron 2.775. Aquí lo importante,
bueno, bajo mi criterio no es tanto el número, que está bastante elevado, sino han ido creciendo hasta alcanzar 50 las farmacias que han solicitado entrar en el programa. Tienen una buena distribución en los 3 territorios, con lo cual es fácil encontrar cuál es la farmacia que puede hacer un test rápido. Se hace con suficiente confidencialidad, no se hace evidentemente cara al público, etcétera, y luego continuamos trabajando con los colegios de farmacéuticos para que todas aquellas farmacias que cumplan el criterio de tener una zona donde se pueda realizar con intimidad y quieran acceder al programa, se hagan. Yo quería saber si el porcentaje de los que contraen las nuevas infecciones se mantiene también estable o sigue creciendo, el de hombres en concreto. Bueno, como sabéis, desde el inicio de la epidemia ha ido bajando el contagio a través de drogas en consumo por vía parenteral y ha ido creciendo la vía sexual, que es lo normal. Y en la vía sexual lo que ha ido creciendo últimamente en los últimos años, y pensamos que va a continuar creciendo porque es la tendencia que tienen sociedades como la nuestra, en el resto de Europa también, es la de hombres que realizan sexo con hombres, que ya es la principal vía de contagio. Sí, una pregunta. Me ha llamado la atención también que el porcentaje de contagio entre personas del mismo sexo con hombre y heterosexual no es tan grande. O sea, que, bueno, un 44 frente a un 40. 32. Lo que pasa es que ahí, si miras la tendencia, verás cómo el de hombres que practican sexo con hombres tiene una tendencia creciente y ascendente en los últimos años y va comiendo terreno al de el contagio heterosexual y al de la vía parenteral. Los contagios también parece que son, sobre todo de gente en unas franjas de edad un poquito elevadas, ¿no? O sea, no son precisamente jóvenes y adolescentes. Pues yo les voy a dejar a Marta y a Joseba, pero yo he analizado los datos y he sacado la misma conclusión que tú, y de hecho yo he resaltado en las notas que había preparado, pues un 12% tiene más de 49 años, que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Pero lo hemos estado hablando antes y me transmitían que todavía entre la gente joven continúa siendo importante. Entonces yo ahí creo que los datos que yo os he dado, los tenéis además en el informe, vamos a recoger la opinión de ellos también, que me parece importante. A ver, Marta. Bueno, vamos a ver, más allá de los datos porcentuales, que también son importantes y son los que conforman la media de 39,1 que ha comentado el consejero, yo no me acuerdo ahora mismo exactamente de cuál es el dato, pero sorprende también la cantidad de casos nuevos en personas menores de 25 años, ¿no? Sobre todo, más allá de los datos, como decía, sorprende cuando te diriges haces prevención en gente de esta franja de edad, donde la accesibilidad a la información parece ser que es mucho más sencilla y está más ahí, ¿no? Con Internet y tal. A veces nos cuesta también entender cómo de la información a la acción, pues ahí hay muchas cosas que fallan, ¿no? Y que no tiene que ver las barreras que tiene una persona de 49 años en su contexto sexual para la no utilización del preservativo, no tienen mucho que ver con las barreras psicológicas que puede tener un chaval o una chavala de 19 años a la hora de la utilización del preservativo en sus contextos sexuales, ¿no? Hay que averiguar y hay que ver cómo también la sexualidad y los contextos sexuales van cambiando. Y bueno, es algo que también las ONGs y quienes nos dedicamos a la prevención y a la educación sexual tenemos que atender para poder dar un mensaje adecuado, ¿no? Entonces, sí es verdad que igual en datos la media es de 39, pero a mí personalmente me sorprende cuando doy un positivo en la consulta a una persona menor de 25 años, ¿no? Igual Joseba tiene más. Ez ni bakarra gehituko nuke, bai, gainartze batzua dakizun bezala. Zotako batzuek bakizuen bezala, nik honetaz asko hitzen izan dut, gizonen arteko harremanetako taldeko kide naiz neone, eta harriduraz bizitzen dut, iraganean lekzioa nolazbaite ondo ikasita gendun kolektibo batetan nola gaur egun ematen ari diran, ematen ari zaizkigun emaitzak, ez? Benetan, harridura handiz jasatzen dut hori, pena handiz ere baina, astunago edo zehatzago itzengo genduko nahi buruz, baina nik uste dut arrazoi asko daudela, eta emaitzak behintzat hor daude.
Si miráis el informe, como os digo, veréis que hay dos gráficas para mí muy interesantes. Una lo hemos comentado, que es prácticamente el 80% de los casos nuevos son hombres, pero luego hay otra gráfica por edades y el 36% tiene menos de 39 años, lo cual quiere decir que el 64%, 2/3, tienen más de 40. Entonces, pues muchas veces te lleva a la reflexión de que hay más variables que solo la falta de información, porque es obvio que el porcentaje mayor de nuevas transmisiones o de nuevos diagnósticos se produce en gente madura, gente adulta. Yo diría que las dos, porque el diagnóstico tardío es muchas veces se mide por una cantidad analítica, por una determinación analítica, pero también se puede medir por la afloración de ciertos síntomas o ciertos signos que ya atacan más a la persona y, vamos a decir, la infección ya tiene un carácter más severo, ¿no? Y también por el otro lado, al ser una enfermedad infectotransmisible, tiene esa posibilidad, o sea, la relación de transmitir hacia las demás personas y pues generar lo que pues, es una cadena de transmisión, pues lo que estamos viendo. Todo, cuanto antes se diagnostique, por supuesto, tanto la persona se puede empezar a tratar, la persona cuando se trata ya no es transmisible y además tampoco va a evolucionar su enfermedad. Entonces, bueno, por las dos cosas es fundamental el nuevo diagnóstico. Efectivamente. O sea, por un lado, él no va a desarrollar la enfermedad y por otro lado, tampoco va a transmitirla en cuanto se ponga en tratamiento, pero para eso hace falta un diagnóstico. Bueno, en el informe tenéis, si no sé si lo he hecho yo muy claro o no, tenéis separado lo que es diagnósticos nuevos de VIH, son gente que pasa a aportar la enfermedad y convertirlo en indetectable a través del tratamiento, y casos de SIDA, que son gente que además de tener un VIH ha desarrollado clínicamente el cuadro, que es completamente diferente. Tenéis también una gráfica interesante respecto al número de casos del SIDA desde el inicio de la epidemia en Euskadi, como en los inicios de los 90 llegamos a tener 800 y pico casos al año y ahora estamos ya con 30 y tantos de SIDA, no de contagio por VIH. Y también tenéis una gráfica asociada a la mortalidad, yo creo, temas interesantes. A veces me parece que he entendido que si se detecta el virus antes de que se desarrolle la enfermedad y se toma un tratamiento, ya no se desarrolla. Sí, claro, efectivamente. Es que no solo no se desarrolla, sino que tampoco se transmite. Sí. Es que desde que una persona se infecta por VIH hasta que desarrolla o le aparecen síntomas relacionados con la enfermedad llamada SIDA, pueden pasar años. Entonces, cuanto antes se detecte la persona la infección, antes se pone en tratamiento, antes conoce su estado de salud, antes se cuida y antes previene la transmisión a terceras personas. Noski, zertikan diagnostikatu izan dudan momentuan orain jaiesa garatu dute. Edo limitean egon daitezke, ez, baina bai, gaur egun garaiz diagnostikatzen geranean eta Osakidetzako sarera saiatzen geran bezala horretan bideratzen ditugunean, segituan ja ez lehen bezala, lehen akordatzen naiz garai batzuk izan du genizun, nun eta tratatzen hasteko kopurua 500 zede lauetan zegoen, eta hortan ez bali mazeunden ez zizuten tratatzen, bueno, beste garai batzuk ziren. Gaur egun ni behintzat dakidanez diagnostikatu dauden guztiak Osakidetzako sarera sartzen dian bezin, laister, medikoak ja mailan gainean jartzen die tratatzeko posibilitatea. Hori da, eta litekena da baita ere, eta nik uste dut badakit, gertatzen dala oraindik ere tamalez, zenbaitzuk ezin dirala rekuperatu, oso berandu eta oso gaixorik iristen diralako.
definitiva, los 3 objetivos. Primer objetivo, disminuir el número de contagios de transmisiones anuales, disminuir esos 158 casos de personas que portan el VIH. Segundo objetivo, diagnosticarlos antes porque van a tener un tratamiento mejor y van a transmitir menos en el periodo en el que ya tienen un VIH y no están diagnosticados o no lo conocen. Y tercero, disminuir el número de personas que portando VIH desarrollan un SIDA, que son cosas diferentes. Técnicamente es cuando el recuento de las CD4, que son unas células de la serie blanca, vamos a decir, de los linfocitos, está por debajo de 350 células por milímetro cúbico. Bueno, es una cifra, es una cifra. También puede ser cuando aparezcan ciertos síntomas de lo que sería lo que es la enfermedad del SIDA, pero fundamentalmente es eso, es lo que técnicamente se habla de diagnóstico tardío. O sea, lo que hace falta es que la analítica esté de más de 350, de que sea antes de todo esto. ¿Y acabar? Bueno, a mí me gustaría completar lo de los 3 objetivos que ha comentado el consejero, añadir un cuarto, ¿no? Y que tiene que ver con el estigma y la discriminación. En este momento me gustaría solicitar vuestra ayuda a los medios de comunicación, ya que estamos, porque vais a tener mucho que ver en esto. Actualmente, el VIH está dentro de las enfermedades llamadas infectocontagiosas. Esto tiene una serie de implicaciones en unas leyes que hay a nivel estatal que, incluyen al VIH dentro de todas aquellas enfermedades o infecciones que se pueden transmitir, pues como la tuberculosis, la hepatitis A, esas enfermedades que son de contagio, o la gripe A, todas esas enfermedades que son facilísimamente contagiadas y que, tienen que ver también con la salud pública, ¿no? Devenido de estas leyes y sobre todo de esta nomenclatura, hay 84 países en el mundo en los que las personas con VIH no pueden entrar. Hay leyes que excluyen a las personas seropositivas en nuestro país de poder opositar a bomberos, a la Ertzaintza, a otros cuerpos policiales. Entonces, se trata de que, Euskalsida, en el contexto de Euskadi, estamos ya en contacto con el Parlamento Vasco, para sensibilizar a los parlamentarios para que en Madrid puedan llevar un posicionamiento fuerte en el debate sobre modificar este simple dato, este simple nombre, esta simple palabra de infectocontagiosa a infectotransmisible, para que todas las personas que viven con VIH puedan optar a los mismos derechos que el resto de la población. Sin más. Bueno, oye, pues sin más, agradeceros la atención, agradeceros que entre Cataluña y Cataluña nos abráis un huequito en los medios al SIDA, que es un problema importante, y que penséis también pues que entre la hora de la rueda de prensa y alguien que mañana a la tarde lea el periódico, en Euskadi tendremos un contagio.